El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, es una forma de expresarse muy común en la vida ordinaria en cuanto, por ejemplo, en cuanto a nuestras compras, en cuanto a los negocios. ¿Qué pasa cuando nosotros andamos queriendo comprar algunas cosas? ¿Cómo son nuestros tratos? ¿Qué le decimos al que nos vende cuando estamos comprando? Regatear, que nos los dé más barato. ¿Y qué palabras utilizamos para decirle que nos dé más barato? ¿Cuánto es lo menos? ¿Y lo menos? ¿Y ya es lo menos? O sea, queremos llegar al límite de lo menos. En todo el comercio, en los negocios es lo menos. Yo voy a comprar, ¿cuánto es lo menos? Y lo menos, y lo menos. Queremos llegar al límite de lo menos. Pero ¿qué creen que todo esto se manifiesta en muchas otras cosas también? Yo veo, por ejemplo, en el catecismo, hay papás que preguntan: ¿y qué es lo que más importa que aprendan? O sea, como lo menos que tengan que aprender, ya lo mínimo que tengan que aprender. ¿Sí? Dice, ya se saben los mandamientos, ya sabe el Padre Nuestro, el Ave María, ya casi se aprende el credo, casi. ¿Qué más tiene que aprenderse? Va por lo mínimo. Hoy escuchamos este pasaje del Evangelio con este joven. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? A ver, dime en concreto, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Pues cumple los mandamientos. Eso. A ver, ¿cuáles? Dime cuáles. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuáles mandamientos tengo que cumplir? Y Jesús les recuerda ahí los mandamientos, y el joven dice: eso ya lo cumplo desde mi niñez. ¿Qué más? Dime qué más para conseguir la vida eterna. Dime qué más. Y Jesús le dice: mira, vende todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Pues aquí ya no, ¿verdad? Aquí sí ya dijo: ahí está mi seguridad. Yo ya cumplo con lo mínimo, con lo que tú me digas, pero eso sí ya no. No, eso ya. Y entonces el joven se fue muy triste, porque no quería perder su seguridad que tenía en sus bienes. Pero Jesús no lo iba a abandonar, sino que le dice: luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. Lo que Jesús dice en las parábolas del reino: el que encuentra un tesoro
Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hoy, en la cuestión religiosa, no solo hoy, sino antiguamente, por ejemplo, hasta decían, a ver, ¿qué se necesita para que la misa, por ejemplo, a mí me valga? O sea, que tenga valor en mí. ¿A qué hora tengo que llegar por lo menos? Por lo menos. Y llegó un tiempo en que les dijeron, pues tienes que llegar al ofertorio por lo menos para que la misa te sea válida. Eso era antes, por lo menos al ofertorio. Yo creo era porque tenía que dar la limosna, ¿verdad? Les decían por lo menos al ofertorio cuando pasen a recoger la limosna, creo. Eso fue cambiando y después dijeron, por lo menos antes del evangelio. Y sigue por lo menos antes del acto penitencial. Dice, por lo menos empieza, por lo menos, siempre preguntando por lo menos, queriendo lo menos. En la vida ya social general también se trata de vivir lo menos. La vida cristiana, queremos ser cristianos, pero a nuestra manera. En el tiempo del Papa Pío X, por cierto, hoy lo estamos celebrando al Papa Pío X, el laicismo era muy exagerado ya. Había pues ya la forma de vivir la fe muy laica, ¿sí? De tal manera que el Papa el Papa Pío X empezó a promover la participación activa en la liturgia y se propuso restaurar todas las cosas en Cristo. Ese era como su lema, restaurar todas las cosas en Cristo. Cristo debe ser el centro de la vida. Y en la liturgia, Cristo debe ser el centro de la vida. No es cuestión de ritos, no es cuestión de cumplir con obligaciones, no, es cuestión de tener como centro de todo a Cristo. Y eso nos hará actuar bien, no nos dejará estar con dice uno, con pichicaterías, ¿verdad? O sea, con pequeñeces, ¿no? No estar buscando lo menos. Algunos dicen, es que para qué ir tanto a misa, basta con que uno vaya pues a veces cuando le nazca de corazón. Y otros, no, pues por lo menos los domingos, ¿no? Por lo menos. Y otros, pues bueno, por lo menos las fiestas de guardar y los domingos, creo que será lo más importante, ¿sí? Y otros, pues de orar, pues por lo menos rezar el Padre Nuestro en la mañana y por lo menos en la tarde, por lo menos, siempre por lo menos. Quieres ser perfecto, que nada te impida vivir tus encuentros con Dios en todo momento que sea posible, pero que nada te impida ir a la misa, que nada te impida orar, que nada te impida tener tiempo para estar con Jesús, que nada te impida. Podemos decir, pues ya, ¿para qué tanto, hombre? Sí, como dicen unos, está bien, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, como para decir, pues hay que mediar, lo menos, todavía, de medio para abajo, ¿no? Jesús pide que no nos apeguemos a nada. ¿Qué escucharemos después? Aquel pasaje de qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Le cuesta trabajo desprenderse de sus riquezas. Y hablando de sus riquezas no materiales solamente, que eso puede ser un peligro, un riesgo. Porque hay gente que tiene riqueza económica y eso no le impide acercarse a Dios. Y hace muchas obras buenas también. Pero es un peligro, es un riesgo, sí. Apegarnos a cualquier riqueza, aunque esta riqueza, aunque este tesoro sea mínimo, sea tan pequeño. Pero me impide ser perfecto ante Dios. Me impide seguir a Jesús. Hoy, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude primero a analizar un poquito nuestra vida.
¿Estoy buscando cumplir lo menos para con Dios? A veces digo, ¿con esto basta? ¿Para qué tanto? A veces razono diciendo, lo más importante es que ame a Dios y a mi prójimo para violar todos los demás mandamientos, o para no hacer nada más, quedarme con lo mínimo, con palabras incluso a veces nada más. Y pidamos al Señor que nos ayude para vivir con generosidad nuestra entrega en el servicio y en el amor a Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, es muy fácil acostumbrarnos a un estilo de vida en el que pues ni somos tan buenos ni somos tan malos. Nos acercamos a Dios, tenemos nuestra fe, oramos, le agradecemos a Dios por los beneficios que nos regala y pues parece que estamos bien. Pero cuando viene la tribulación, pues entonces como que empezamos a exigir más a Dios. Empezamos a exigirle. Y le exigimos manifestaciones, que se manifieste. Hoy, por ejemplo, en la primera lectura, escuchamos del libro de los Jueces, cómo este hombre, Gedeón, a quien Dios llama y lo envía a su pueblo, a guiar a su pueblo, y el pueblo ha caído en desgracia, y Gedeón dice: pero ¿para qué me mandas a este pueblo que ha caído en desgracia? Ve que yo estaré contigo. Y dice Gedeón: pero ¿cómo vas a estar conmigo si hay tanta desgracia? ¿Cómo vas a estar conmigo en medio de esta desgracia? Manifiéstate, así como antes decían de los prodigios que tú hacías cuando sacaste de Egipto al país, y todos hablan de esos prodigios que tú hacías, Señor. Pues manifiéstate así. ¿Cómo este pueblo en desgracia? Y me dices que caminas conmigo y todo mi pueblo, a ver, mira cómo vive. En el momento de la desgracia, y aunque Dios diga que camina con nosotros,
nosotros le exigimos, a ver, Señor, pues manifiéstate, porque esto que estoy viviendo, me siento solo, me siento abandonado, manifiéstate. Hay una exigencia entonces a Dios. En el Evangelio hay un joven que le ha dicho a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús dice, cumple los mandamientos. Señor, eso lo cumplo desde pequeño. Todo eso ya lo hago. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Y Jesús termina hablando de este joven que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y es la continuación del pasaje que hemos encontrado hoy. Jesús también es exigente. ¿Quieres ser perfecto? Deja todo. Por ello los discípulos no entendían y dijeron, ¿quién podrá salvarse entonces? Si tú dices que es más fácil que un rico, que un más... ¿Cómo? ¿Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Pues entonces, ¿quién va a poder salvarse?, dijeron los discípulos. Y Jesús les contestó, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. E insistieron los discípulos queriendo saber, y le pregunta, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? O sea, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Ya lo dejamos todo, ¿qué nos va a tocar? Si a este joven rico le has dicho que deje todo y que te siga, ya nosotros lo dejamos todo, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús les dice que, pero seguramente que tampoco lo van a entender. En la otra vida, ustedes se sentarán conmigo en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En la otra vida. ¿Y en esta qué? Como que todo lo que hiciéramos para esta vida. En la otra, pues sí, ya después Dios que se encargue de la otra vida de nosotros, ¿no? Y en esta. Por eso Jesús mismo también dice que en esta vida el que deje padre, madre, esposa, hijos, todo, dice, por mí, por el Evangelio, dice, tendrá el 100 por 1 en todo. En esta vida. Y en la otra vida, la vida eterna. Así es que no se trata solo de olvidarnos de todo, sino de no vivir apegados a nada. Nos apegamos tanto a las cosas y a las personas que cuando se separan de nosotros nos duele tanto que hay hasta quien se deja morir también. No tiene la fuerza para aceptar el desprendimiento, el despegarse de algo o de alguien. Por eso Jesús dice que no deje a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, en fin, no puede ser mi discípulo. Pero el que lo deje todo eso recibirá el 100 por 1 en esta vida. Sí, tendrá una gran familia en esta vida. No tenemos por qué preocuparnos, siempre lo tendremos. Entre más nos preocupemos, menos lo tendremos. Pero bien, les decía al principio, nos hemos acostumbrado a veces a vivir un estilo de vida, más o menos. Y cuando viene entonces la prueba, pues le exigimos a Jesús, pero también
Jesús prueba nuestra fe y nos exige, ¿sí?, dejar todo y luego ven y sígueme. Nos exige un seguimiento, dejar todo y seguir a Jesús. Pues hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de ser más generosos para desprendernos de todo y de todos, que no estemos apegados a nadie ni a nada. No somos de este mundo, todo se queda, ¿sí? Aunque alguien tenga mucho dinero, no se lo lleva. Aunque alguien sea muy famoso en este mundo, ¿de qué sirve la fama? Se queda también. Seguir a Jesús nos llevará siempre a vivir sin ninguna preocupación en el mundo. No tengo nada. Todo lo que tengo se va a quedar. Voy a aprovecharlo para lo que sirve realmente, pero finalmente se quedará. Si no, nos vamos a parecer a aquellas abuelitas que dicen: ay, me voy a morir y ¿qué irán a hacer con mis cosas? Apenas me muera, yo no sé qué van a hacer con mis cosas, mi ropa, mis trastes, mi casa. ¿Qué van a hacer con esas cosas? Están preocupadas por pequeñeces, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que hacen. Cuando uno se muere, toda la ropa la sacan del ropero, échele, y hay que sacarla. A lo mejor algo dejó por aquí guardadito, a ver si encontramos algo. Hay que sacarlo todo. Todo lo echan, lo que vemos que ya ni sirve lo queman, lo regalan, en fin, todo hay que limpiar. ¿Para qué nos preocupamos? Cada quien que haga lo que quiera con todo lo que yo tenía después, ¿verdad? Yo ni me voy a dar cuenta, ¿para qué me preocupo? Lo regalan, lo venden, lo tiran, ni nos tiene que preocupar a nosotros eso. Ahora, si no queremos que hagan eso, pues no lo tengamos entonces, ¿eh? Si tenemos tantas cosas y nos preocupan, difícilmente entraremos al reino de los cielos con tantas cosas que tenemos a veces. Pidámosle a Dios pues que nos conceda la gracia de vivir esta generosidad del desprendimiento de todo, del desapego, este apego que tenemos a veces a las personas y que son nuestros seres queridos, los más cercanos, que nos ayude a tener este desprendimiento, no apegarnos a ellos. Que así sea. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos de pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron el último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor.
Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos que te pagaría un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, esta parábola que hemos escuchado la podemos leer o reflexionar desde la clave de esta expresión de Jesús, que al final dice: ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿Te vas a enojar porque soy bueno? Jesús habla de el reino de los cielos. Un hombre que tiene su viña contrata a los trabajadores. Todos están invitados a participar en el reino de los cielos, dice Jesús. Pero para participar en él es necesario responder al llamado que Él nos hace y a la hora que Él nos hace el llamado. Entonces, lo importante está en el llamado que nos hace, y la respuesta son dos cosas: me llama a trabajar y respondo. El pago, dice, es el mismo, el reino de los cielos, que en la parábola lo compara con un denario por día. Uno los llamó desde temprana edad: ven a trabajar a mi viña y te pagaré lo que sea justo, y quedaron en un denario, lo que es justo. Dice, a toda hora del día estuvo llamando para trabajar. Cuando llega el momento de la paga, comienza por los últimos. Si nosotros tuviéramos que verlo humanamente, sí diríamos: bueno, pero ¿por qué los últimos? Pues sí, deberíamos nosotros primero, que hemos trabajado más, que nos hemos cansado más, ¿sí?, que les vaya pagando como van llegando, ¿no? Como cuando van a cobrar su pensión o su ayuda, ¿cómo se llama? Pues dicen como van llegando. O cuando vamos a hacer otro servicio, como van llegando. Que se formen como van llegando, y reclamamos que se formen como van llegando. Jesús que dice al administrador: págale su salario, y empieza a pagar por los últimos que llegaron. El pago va a ser el mismo. Dirán: pero los últimos casi no trabajaron nada y les va a pagar lo mismo. ¿Y qué injusticia te hace a ti? Pues yo he trabajado todo el día, pues te voy a pagar lo que te dije, no te voy a hacer ninguna injusticia. ¿Cómo Dios llama desde los primeros años de la vida? A mí me llamó desde los 15 años a trabajar. Desde los 15 años me fui al seminario. ¿Sí? Algunos, yo me doy cuenta ahora como sacerdote, los llama ya cuando están muriendo. Toda su vida se la pasaron sin responderle, pero pues aún no habían sido llamados. Bueno, eso creo yo. ¿Por qué? Porque al final sí les concede la gracia del reino.
cuando voy, alguno se va a confesar, está completamente arrepentido y se confiesa, pide perdón a Dios de tanto que no hizo, pues entonces está dando la respuesta a Dios. Digo, a ver, tantos años y cómo se la pasó, y ahora el perdón, y va a ir al reino de los cielos, y yo todavía ni termino, y yo todavía voy a seguir. Todavía en el trabajo duro, con tantas incomprensiones, ingratitudes, exigencias, cansancios y todo, y todavía voy a seguir. Y ya, así, y va primero que yo, que he estado trabajando tanto, y se va primero que yo, y va al reino de Dios. Dice Jesús, ¿qué? ¿Te vas a enojar porque soy bueno? Yo te voy a dar lo que te he prometido. Te prometo el reino de Dios, ¿sí? Tendrás el reino de Dios. Pero que ya le están dando su paga al principio. Pero también me da preocupación también de tantos hermanos nuestros que fueron llamados por Dios y no respondieron. Y se mueren después y ni quien los atienda, ni quien les dé la paga. Sí, o sea, se van sin la gracia de Dios, nada, no aceptaron, no quisieron. No hay reino de Dios, no hay paga. Porque fueron llamados, porque todos somos llamados en cualquier momento de nuestra vida. Al amanecer, en los primeros años, cuando ya somos unos jóvenes, cuando entramos a la madurez, e incluso en la vejez, o cuando decimos ya no sirvo para nada. Porque cuando dice Jesús en esta parábola, pasó al atardecer y encontró a unos que estaban en la plaza ahí de ociosos, o sea que no servían para nada. O los que están de ociosos, ¿para qué sirven? Nomás están ahí de flojos, ¿verdad? Eso es, para nada. Eres un flojo, decimos, no sirves para nada, eres un flojo. Pues también a ellos dicen en la tarde esos flojos los llamó y les dijo, ¿por qué están aquí? Pues porque nadie nos contrata. Váyanse a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Pues imagínense, ya se va a meter el sol, vete a trabajar a mi viña, y dicen, pues ya nomás queda un ratito, vamos a echarle una mano, un ratito vamos a trabajar, nos va a pagar, vamos. Y aquí dice lo que sea justo, después va a decir que un denario a cada quien, ¿verdad? Pero pues si les dijo también a ellos, les voy a pagar un denario, y dice, pues ya se va a acabar el día por un denario, vamos, nos conviene. O sea, pero responden al llamado, vamos. Así es que, queridos hermanos, Dios nos llama a trabajar en su viña y nos pagará lo que sea justo. Nunca nos enojemos porque a otros parece que les va muy bien. Parece que Dios los ayuda tanto y los bendice que no les pasa nada. No nos enojemos porque Él es bueno, porque Él será bueno también con nosotros. No importa que nos pague al último, porque el pago es el mismo. Y el último, ¿a qué me refiero? Al final de nuestra vida, cuando ya estemos inservibles quizás, ya cansados por la vida, por los años, y hasta el último, después de tanto trabajo, dolor, sufrimiento, sacrificio, después de tanto pasar en la vida, ven, bendito de mi Padre, toma posesión del reino preparado para ti desde la creación del mundo. Esta es tu paga que yo te ofrecí. No importa el momento en que Él va a darnos el pago, lo importante es trabajar en la viña del Señor donde nos ha llamado. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de trabajar, sobre todo en el buen testimonio, en la dedicación de hacer bien lo que nos corresponde en la vida ordinaria.
Que así sea. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy celebramos al apóstol San Bartolomé, el mismo del que nos habla la Escritura, Natanael, que es originario de Canaán. Y después de que fue llamado por Jesús, después de la resurrección, fue a evangelizar en la India y allá sufrió el martirio. Fijándonos un momentito en lo que dice el Evangelio, es Felipe, ya es un discípulo de Jesús en ese momento, y le dice: hemos encontrado a aquel del que habló Moisés y los profetas. Si leyéramos nosotros en el Antiguo Testamento, diríamos: ¿dónde se habla de Jesús? ¿Y por qué se dice que Moisés y los profetas hablaron de él? Cierto, no encontraremos a lo mejor la palabra de Jesús, el hijo de José, el hijo de María. Pero sí escucharemos hablar, por ejemplo, de el renuevo del tronco de Jesé, de la descendencia de David y muchos otros testimonios en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Y es que toda la Sagrada Escritura, absolutamente toda, está referida siempre a Jesús. Tanto el Antiguo Testamento, que prepara la manifestación de Dios ahí en Jesús, como el Nuevo Testamento lo da a conocer directamente. Entonces Felipe le dice: ven a ver aquel de quien los profetas hablaron, lo anunciaron. ¿Quién es? Pues es Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús vio que Natanael venía hacia él, le dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Es decir, que no hay hipocresía. Este es recto, no es doble.
Y Natanael le dice: ¿y tú de dónde me conoces? Nunca nos hemos visto, yo no te he visto, tú no me has visto. Pero Jesús le dice: mira, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Eso le hace ver a Natanael que Jesús le conocía. ¿Cómo es que lo vio debajo de la higuera? Si nadie sabía que estaba ahí. Y Jesús no dice y no los invita a creer en Él en este momento a los discípulos, sino a seguirlo. Sígueme. Y aquí Natanael le dice: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías. Jesús le responde: tú crees. Ahora es Jesús el que le dice: tú crees. Yo no te he dicho que creas en mí, tú crees, porque te he dicho que te vi. Sí. Porque yo te vi, tú dices que crees. Pues mira, mayores cosas verás. Y las cosas más grandes: verán al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios y subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verán el cielo abierto. ¿Sí? Los apóstoles verían esto que Jesús les dijo. ¿En qué momento podrían haber visto el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar a donde estaban? En el momento del martirio. Sin saber Natanael, ya Jesús le estaba anunciando qué cosas iba a ver, pero ¿en qué momento? En el martirio. Es en el martirio donde los cielos se abren, donde aquel que está entregando su vida puede contemplar a Jesús. ¿Sí? Los cielos se abren. Los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre para llevar a aquel que ha entregado su vida, el mártir. Y San Bartolomé entrega su vida. Queridos hermanos, algún día quizás nosotros también tendremos que ver el cielo abierto. ¿O no les gustaría ver el cielo abierto? El Señor nos conoce, nos ha visto siempre, nos mira todos los días. Espera que, pues a lo mejor nosotros digamos como los apóstoles: creo en ti, Señor. Aumenta mi fe, como dijera el otro discípulo. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y cuando hemos vivido algún acontecimiento de Dios, que nos sentimos tan agradecidos con Dios porque se ha manifestado, y escuchar aquella voz: mayores cosas has de ver. Mayores. ¿Has visto esta maravilla de Dios? Mayores cosas has de ver. Verás el cielo abierto y al Hijo de Dios, sobre quien bajan los ángeles del cielo. Queridos hermanos, que el testimonio de este apóstol San Bartolomé nos impulse a nosotros y nos anime para saber que Dios nos ha visto antes de que nosotros creyéramos en Él. Dios nos ha mirado. Que no haya doblez en nosotros también. Que por un lado seamos cristianos creyentes en Jesús y por otro lado también estemos creyendo en otras cosas. Eso sería ser doble, tener doblez, ¿sí? Lo que nosotros llamamos con otras palabras, y Jesús lo dijo alguna vez o varias veces en el Evangelio, sería ser hipócritas. Mientras estamos en el templo somos unos, cuando salimos somos otros. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser rectos como el apóstol San Bartolomé, y que nuestra fe sea una fe segura en Jesús,
porque Él nos ha amado primero, nos ha mirado primero. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Una de las realidades humanas que vivimos en toda la sociedad es el vivir bajo ciertas normas y leyes. Estas se multiplican constantemente. Los judíos tenían 613 normas, ¿sí? Dice que 614, creo, algo así, por una me falla, ¿tá? Y pues era normal que los judíos preguntaran, que los fariseos: maestro, pues, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles mandamientos son los más importantes? ¿Sí? Están todos los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Y todas las normas. Entre nosotros en la iglesia, pues tenemos entre los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia y todas las normas del derecho canónico, pues nada más tenemos 2413 normas, ¿ah? Entonces pues también nosotros podríamos preguntar, a ver, de todo, ¿qué es lo más importante, no? ¿Qué norma, qué mandamiento es más importante de las 2413 normas? Igual que el fariseo preguntó. Igual que a veces cuando alguien me pregunta ¿qué es lo más importante? Voy a hacer el bautismo de mi hijo, ¿qué es lo más importante? Que se bautice, ¿no? Eso es lo más importante. A ver, si me preguntas te contesto, pero si tú ya estás creyendo y pensando ¿qué es lo más importante? Pues ya ni me preguntes entonces, porque tú eres el que pone lo más importante, ¿no? Tú eres el que dice qué es lo más importante. Sí. Cuando dicen, ¿y qué es lo más importante para que se haga el matrimonio? Yo solo quiero casarme así. No, eso no es lo más importante. Lo más importante no es celebrar matrimonios, bautizos, confirmaciones, comuniones. Lo más importante no es celebraciones. Lo más importante no es que estés hincado tanto tiempo rezando. Lo más importante no es que estés realizando muchas promesas, que lo más importante no es que hagas peregrinaciones y que vayas de rodillas a tal cual lugar. ¿Qué es lo más importante? Ante la pregunta de los fariseos a Jesús, él respondió: lo más importante es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces lo más importante es el amor a Dios y al prójimo. ¿Ah? Todo gira en torno a Dios y todo vuelve a Dios. Todo viene de Él y todo va hacia Él. Pero si miramos
Todas las normas que hay, pues vamos a ver que son expresiones de este amor a Dios y de este amor al prójimo. Expresiones de amor. ¿Sí? Por ejemplo, si miramos algunos mandamientos, hay un mandamiento que dice: no matarás. Ese mandamiento es expresión de amor ¿a quién? ¿A Dios o al prójimo? Y a Dios. Al prójimo y a Dios. Porque la vida es de Dios y nadie le puede quitar la vida. Nadie ha dado la vida y no la puede quitar. Dios es la vida. Otro mandamiento dice: no robarás. Es una expresión de amor ¿a quién? Al prójimo otra vez. ¿Sí? Es muy en concreto al prójimo. Por amor al prójimo no le voy a quitar lo que le pertenece. Lo que le pertenece a él. Y si vamos a los mandamientos de la iglesia, por ejemplo, hay un mandamiento que dice: oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Qué expresa eso? El cumplir este mandamiento, ¿qué expresa? ¿Amor a qué? A Dios. Si yo amo a Dios, bueno, pues voy a expresárselo. ¿Cómo? Acudiendo y estar con Él. Porque no puedo decir que amo a Dios si no estoy con Él. Por eso cuando Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Con todo. No es a veces cuando tenga ganas, ¿verdad? O como yo quiera, ¿no? Yo puedo amar a Dios como yo quiera, dicen. No, eso no es con todo el corazón. Porque aun cuando no quieras, ¿sí? Porque no está en el querer, sino está en la totalidad de la expresión del amor. No está en el que cuando yo quiera y como yo quiera. Jesús nos dijo, pues, que el primer mandamiento es amar a Dios, pues cada quien que lo ame como quiera, ¿no? Amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda tu mente, todo el ser del hombre. ¿Sí? Y por eso dice igual. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Sí. Por eso cuando alguien dice, pues lo más importante es que uno no le haga daño al prójimo, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando alguien no se prepara para recibir los sacramentos, ¿le estará haciendo daño al prójimo? Si no se prepara, entonces hay que hacer los sacramentos sin preparación. No, Señor, si no se prepara, usted le está haciendo daño al prójimo, al hombre, a la comunidad. ¿Por qué? Porque usted va a dar un mal testimonio. No sabe ni lo que va a recibir. Y usted se va a preocupar más por la fiesta que va a hacer en su casa que por el sacramento que va a recibir. Porque además, como no se preparó, pues ni siquiera va a vivir. No va a practicar el compromiso que se contrae al recibir un sacramento. Imagínense, por ejemplo, el matrimonio, cuando dicen, pues lo más importante es que me case. Ya, no, lo más importante también es que sepas a qué te comprometes y te casas en la iglesia, ¿sí? Y que sepas que es el sacramento, que no es nada más es ir y que me dé la bendición y ya, pues ¿para qué más? ¿Para qué tanto? No. Tienes que saber que el matrimonio, además de que es un sacramento, es un acto jurídico también. Y que eso ayuda a velar el uno por el otro, para que cuide el uno del otro, ¿sí? Si no, después sucede como aquellos que hacen juramentos, ¿verdad? Lo rompen y pues ya lo rompí, ya no aguanté y ya. Y lo que le prometieron a Dios, entonces, ¿qué? ¿Sabe que Dios ya me perdone? O sea, ya. Y con que le digas ya que me perdone, ya con eso quedaste perdonado, ¿no?
Eso le debes a Dios y es tu deuda y hasta que la pagues. ¿Sí? Tú tienes que pagar. No hay nada que tengamos que dar a deber, nada. Si amas a Dios, pues entonces no le jures, no le prometas lo que no puedes cumplir. Y si le prometes y no cumples, cúmplele, busca pagar lo que le debes. Ese es el amor a Dios. Pero si no amo a Dios, pues igual pasará con los demás sacramentos. Romperemos una y otra vez. Lo que Dios une en el matrimonio, no lo separa el hombre. El bautismo que nos hace hijos de Dios y que por lo tanto a través del bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Si no anuncio el evangelio como bautizado, ¿para qué me bautizo? Si no practico mi vida como cristiano, ¿para qué? O sea, entonces si no sé, tengo que prepararme porque puedo estar haciendo tanto daño a mis semejantes, a mi prójimo. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia, no solo de saber que lo más importante es amar a Dios y al prójimo, sino de conocer y practicar las formas de cómo amar a Dios y la forma de cómo amar bien al prójimo. Todas las formas. Para ello veamos las normas, para eso nos sirven, para expresar mejor el amor a Dios y al prójimo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo las quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hay algunas cosas que tenemos que tener siempre bien claras. Estas que nos dice hoy Jesús. No se dejen llamar maestros. No se dejen llamar guías. Tampoco dejen que los llamen padres. Estos tres títulos que la gente acostumbraba a dar a los escribas, a los fariseos, sobre todo, a ellos les agradaba que los llamaran maestros. Son nuestros guías, les agradaba que les dijeran eso. ¿Sí? Dice, a ninguno llamen así, porque uno solo es el maestro, Jesús. ¿Sí? Uno solo es el guía, Jesús, que nos dice, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
El único capaz de dar la vida es Jesús, pues dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. ¿Por qué entonces nos encontramos en el mundo con estos títulos también? Maestro, porque es el que enseña, el maestro. El guía, pues porque el que nos va orientando también en el camino. Padres, porque también hay quienes llevan adelante una misión de engendrar a la vida, unos a la vida humana y otros a la vida divina. Dios ha querido compartir toda la misión al hombre, y es por ello que también son parte de esta presencia de cómo Dios actúa a través del hombre. Sí, llamamos Padre a Dios, pero ¿cómo sigue creando Dios? Dios es el único, pero ¿cómo sigue Dios creando? Porque Él es el que crea. Dios sigue creando a través del hombre, la paternidad, los seres humanos, a través de la concepción. Dios sigue creando ciudadanos del reino de Dios para la vida eterna, a través de los sacramentos, el bautismo de manera especial. Y todo aquel que engendra a la vida, pues es llamado Padre, sí, porque es colaborador en la misión. Solo Dios ha querido tener colaboradores, alguien que colabore en cada una de estas misiones, de enseñar, de guiar y de engendrar también. Así como la Santísima Virgen María. Algunos le han llamado mediadora, corredentora, le han dado varios títulos. Sin embargo, pues a través de la Virgen María, de su intercesión, Dios ha querido que la mediación de Jesucristo, que es el único mediador, pues sea más cercana y accesible a todos. Y la Virgen María hace que estemos más cerca de aquel que es el Hijo, el Salvador, que nos parezcamos más a Él. Por ello ella dice: hagan lo que Él les diga, pero nos acerca entonces a Jesús. A lo que nos lleva Jesús es a no querer tener títulos para ejercer una autoridad que oprime. Toda autoridad ha sido puesta para el servicio, tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa, todos están puestos para el servicio. Cuando este sentido de servicio se pierde, entonces se oprime. Sí, se ponen las leyes como los fariseos, las echan en la espalda de los demás, pero ellos ni con el dedo las quieren tocar. En la ley civil, por ejemplo, ¿quién hace las leyes? ¿Quiénes hacen las leyes en lo civil? Los diputados, ¿verdad? El poder, el legislativo. Ellos hacen las leyes, pero ellos están exentos de que se les apliquen esas leyes. No dicen que tienen fuero constitucional. O sea, mientras yo esté, no me pueden aplicar a mí las leyes, mientras yo sea diputado. Echan cargas sobre los demás. Se les olvida que fueron electos para un servicio, ¿sí? Y que la ley es para todos, que no pueden decir tienen que cumplir esta ley cuando ellos ni siquiera la tocan. Si habláramos también en la iglesia y también tuviéramos que ver las leyes que tenemos que cumplir de alguna manera, igual si tenemos ese sentido de autoridad que impone leyes, pero que uno no las quiere ni siquiera con el dedo tomar, pues está el riesgo, el peligro siempre de no solo estar oprimiendo, sino además también de
ser víctimas de corrupción. Corrupción en todos los ambientes, ¿sí? Cada quien podría ver y juzgar en su propia vida, ¿verdad? Si la autoridad que a veces tenemos es realmente una autoridad de servicio. Esa es la primera finalidad de toda autoridad, servir. En casa, papá y mamá tienen autoridad si es que sirven, porque así es como se va constituyendo la autoridad, en la manera de servir, no solo en mandar hacer, mandar que se haga, sino en el servicio. En la iglesia, cualquier autoridad que se tenga, si es un catequista, si es una persona que se ha instruido, si es una persona que pues de alguna manera ya tiene algún conocimiento mayor que otros, pues es para servir, nunca para oprimir, nunca para ponerse por encima de los demás. Dice Jesús hoy en el Evangelio que el mayor entre ustedes sea su servidor, siempre que el mayor sea su servidor. En la iglesia, aunque hay una jerarquía, toda esta jerarquía está en relación al servicio, solo a eso, a servir. Y son distintos los servicios que cada uno tiene que dar en la iglesia. Los laicos, los religiosos, los sacerdotes, el obispo y el papa, todos están llamados a servir. Y entre más responsabilidad se tenga o más autoridad se tenga, pues más servidor se es. Y ese es efectivamente, se exige mucho el servicio. Al papa, ¿cuánto no se le exige servir, dar? ¿Y cuánto no sirve y da? De distintas maneras se sirve. Los obispos, pues no se diga, ¿verdad? También en cada diócesis su servicio. Solo que a veces pensamos que el que sirvan es que me hagan lo que yo quiera, que me sirvan como yo quiera. Pero no, es el servicio de Dios, como Dios quiere las cosas, no como yo quiera, no lo que yo quiera. Es como en casa, papá y mamá están para servir a sus hijos, pero no para darles lo que quieran, lo que se les antoje. No porque son los papás me tienen que dar todo, me tienen que consentir todo. No, están sí para servir a sus hijos, pero no para darles lo que se les antoje, sino lo que convenga, lo que sea para su bien. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda primero la gracia de ser servidores en donde estemos, servidores de los demás, no para darles a lo mejor ni siquiera lo que tenemos nosotros, ¿sí? Pero sí para darles lo que ellos necesitan, realmente necesitan, no lo que quieren. Eso tenemos que tenerlo siempre bien claro. El servicio es para dar y ayudar en lo que se necesita, pero no lo que quieren. Pues si no, imagínense, vemos pues a un alcohólico que va caminando y lo vemos todo temblando y decimos, hijo, este necesita que se tome un alcoholito para que se le quite ese temblorín, ¿verdad? Sí, lo necesita. Eso es lo que necesita. ¿O qué necesita? No, eso es lo que quiere para que se le quite, ¿no? Pero no es lo que necesita. Es lo que necesita es otro tipo de ayuda. Y ese, si está en tus manos darlo, pues a darlo ese servicio, ¿verdad? Pero no es lo que aparentemente creemos que necesita. Ya le damos uno y ya se le quita. Pero eso no lo cura, eso nomás es momentáneo. Eso no lo ayuda en gran cosa. Por eso es ayudar con lo que se necesita siempre. Es ahí donde hay autoridad, dice Jesús. Que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Que así sea.